Hola, hola, ¿cómo va? Ya se está sumando la gente, estamos esperando a Natalia. Recién hicimos la prueba técnica y salió bien, así que seguro que habrá fallas, pero bueno, estamos esperando a Natalia Rodríguez en cualquier momento. Vamos a ver. Mientras, hola gente, hola, ¿cómo va? Ahí está entrando. Vamos, ahí estamos. Hola, Hola Natalia, ¿cómo estás? Ahí se ¿todo está bien? sumando la gente. Vamos a esperar unos minutitos porque somos re puntuales. Dale. A nadie le importa esto que voy a decir, pero como buenas traductoras somos re puntuales. Sí, ¿no? Todos para ayer. Todos para Obvio, ayer. siempre. Siempre, todo para ayer. Esta es la charla que a nadie le importa, pero estamos haciendo tiempo, ahí se va sumando gente, sí, veo que mandan saludos, hola, abrazo para todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi Viste que iluminación mañana es lo mejor que recién puedo dar. Bueno, pero se te ve, estás un poquito más iluminada. Recién que estábamos haciendo la prueba técnica había un montón de gente, ahí se está sumando. Ahí está. Ahora sí, un segundito más y le damos ya inicio formal a la transmisión. Hacemos el Sí, aguante de una. sí. Ya, pero ya, linda charla seguro, dice Verónica Díaz Toledo. Seguro que es una linda charla, seguro que va a ser muy interesante. A mí me Vamos, encanta todo. vamos a dar inicio. Yo me llamo Erika, algunas personas ya me conocen porque ya han visto otros vivos, otros no. Yo me llamo Erika, soy parte de la campaña por la separación del Estado y las iglesias. Mi pronombre es ella. Y como siempre digo, la campaña ya lo saben, y si no lo saben, lo repito, la campaña es apartidaria, es federal, es transfeminista. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Esa partidaria no nos banca ningún partido político, de hecho nos bancamos solites y nos bancamos a través de la militancia. Entonces, convoco a todas las personas que están ahí adentro, que apoyan la causa, que vengan a militar. ¿Cómo militar? Acérquense, si nos están viendo en Cava o en provincia de Buenos Aires, nos escriben a través de nuestro Instagram y les pasamos el grupo de Telegram para empezar a activar. Si nos están viendo desde otra provincia, desde otra ciudad, buscan en Facebook, en Instagram, el grupo de la campaña en su provincia. Así activan desde sus lugares, ¿no? Porque si bien la campaña es federal y hay una realidad que nos une a todos, cada realidad en cada provincia, en cada ciudad, en cada pueblo es distinta. Entonces, activar desde tu lugar de residencia hace que sea más efectivo. Vos conoces tu realidad y sabés dónde hay que activar. Dicho esto, voy a presentar a la invitada de hoy con una breve introducción. ¿Por qué estamos haciendo este vivo con católicas por el derecho a decidir? No podemos obviar, estábamos pensando, justo el vivo caía esta semana, y esta semana quiere decir que el lunes fue 8 de marzo, y no podíamos obviar esto, ¿no? Y eh, 8 de marzo, una jornada de lucha, una jornada de paro feminista, y muchas veces tenemos que nosotros desde la campaña remarcar que no estamos en contra de ninguna fe, de ninguna religión, no queremos abolir las religiones, lo que sí buscamos es, por supuesto, que no haya una injerencia indebida de los asuntos de la fe, de las religiones, de las instituciones religiosas sobre asuntos que nos competen a todos. Y por supuesto condenamos hechos criminales como, por ejemplo, el ocultamiento y la protección de curas pedófilos y abusadores. Pero siempre desde afuera nos preguntamos, yo por ejemplo que soy atea, me pregunto cómo se compatibiliza una creencia religiosa con la militancia feminista. ¿Es incompatible? ¿Se pueden coordinar las dos cosas? Y creo que el mejor botón de muestra es Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Y voy a contar una pequeña anécdota personal, autorreferencial. En 2017 yo trabajaba en un programa de televisión y decidí hacer un programa especial sobre el aborto. Entonces estaba buscando una invitada y dije,
Católicas por el Derecho a Decidir. Invité a una militante de la campaña. Y alguien del programa que era antiderechos me dice, ay, invitaste una de mi bando. Digo, no, pero si es católica, ¿cómo puede estar a favor del aborto? Si es católica, ¿cómo puede estar a favor de la igualdad de género? No es incompatible, ¿verdad? Para hablar de todo esto, la presento ahora sí formalmente, está Natalia Rodríguez. Te voy a leer del currículum porque así lo digo bien. Natalia es la coordinadora del área de diálogo ecuménico e interreligioso de Católicas por el Derecho a Decidir. Es militante católica, es militante feminista, es militante comunitaria y antirracista. Y además es traductora, eso no le importa a nadie hoy, pero a mí sí, porque Pero yo bueno, también soy traductora. Bienvenida, Natalia. sí, nunca tengo el gusto de dialogar con una colega, así que... Viste, ahí está. Fuera de ámbito estamos dialogando entre colegas. ¿Sentís, y con las preguntas que llegaron por Instagram, por adelantado, yo creo que la respuesta va a ser que sí, pero ¿sentís que tenés que aclarar esto que yo decía, que no es incompatible tu fe católica con tu militancia feminista? Sí, 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 definitivamente. Es que, a ver, estamos dentro de una iglesia que históricamente se opuso al avance, a todo tipo de avance en materia de derechos para las mujeres y para las personas de la diversidad sexogenérica. La jerarquía de la iglesia católica, apostólica, romana, hago la aclaración porque existen otras iglesias católicas. Esta es una de las iglesias Es católicas, una. es una de las iglesias católicas. La apostólica romana, bueno, siempre activó discursos y estrategias para influir en los debates públicos en contra de nuestros derechos. Entonces, bueno, es más que necesario hacer como una aclaración cada vez que una dice, porque pareciera algo totalmente incompatible ser católica y ser feminista, pero bueno, en realidad las disidencias dentro de la Iglesia Católica tienen larga historia, es dentro de la misma Iglesia. Te digo porque la mayoría, nos llegaron un montón de preguntas, pero una que se repite constantemente es esto. Y, por ejemplo, ¿son compatibles feminismo y catolicismo? Considerando que es una religión que sostiene que la mujer es solo una costilla del hombre, por ejemplo. Esa es una. ¿Cómo llevan vivir como católicas a contracorriente de la iglesia? ¿La religión católica apostólica romana es una religión machista? ¿Podemos decir esto? Es una religión patriarcal, es una religión, es más, quiriarcal, le agregaría, porque esto tiene mucha importancia por mi identidad, digamos. Yo soy descendiente de pueblos indígenas, soy descendiente de pueblos collas. Entonces, ¿por qué quiriarcal agrego para sumarle a lo patriarcal? Porque incorpora el dominio del varón, pero el varón que pertenece a una determinada clase social, a una determinada etnia, ¿no? El varón blanco, el varón acomodado, el varón con privilegios. Y esa es, digamos, la estructura de poder tradicional de la Iglesia Católica, está dominada por este quiriarcado, digamos. Entonces es importante. ¿Y cómo es militar el feminismo y el antirracismo desde el interior de la iglesia? ¿Cómo llegaste cuál fue tu recorrido? ¿Cómo llegaste al feminismo, por ejemplo? Mira, cuando conocí por primera vez el feminismo, la verdad es que no me acuerdo. Sí me acuerdo cuando comencé a leer sobre feminismo, que fue hace como 10 años atrás. Yo estaba como trabajando en una parroquia, bueno, en realidad en una capilla que pertenecía a una parroquia, en una zona semi-rural de Córdoba. Y se trabajaba con un grupo de mujeres, ¿no? Todas mujeres campesinas y trabajadoras de hogares. Y estaba pensando y muchas de las cosas que por ahí me bajaban de contenido no tenían cabida ahí, ¿no? No me podía relacionar con la realidad de las mujeres en esta zona, esos contenidos que, nada, súper abstractos, súper allá en el aire. Comencé a investigar un poco más sobre los problemas reales de las mujeres, ¿no? Y especialmente las mujeres empobrecidas. Entonces, bueno,
partí de la teología de la liberación, la teología latinoamericana de la liberación, una teología que en su momento fue muy disidente de la teología, digamos, oficial de la Iglesia. De hecho también se lo denominó a todo el movimiento de teólogas y teólogos por la liberación, heréticos, también eran como zurdos, como marxistas, como, bueno, no pertenecían Lo peor. lo peor, lo mismo que nos dicen ahora, básicamente, a nosotros. Y comencé por ahí, teología de la liberación, y comenzás con liberación y te lleva indefectiblemente al feminismo. Y me encontré con las teologías feministas. Y dije, esta es la mía. Esta es la mía, me encontré con las teologías feministas. Eso sí, o sea, una me atravesó profundamente y creo que cambió un montón de cosas en mí. Y otra también me sirvió para dialogar, ¿no? De cosas concretas, de las verdad, de las situaciones que nos ocurren, de verdad, a las mujeres, y especialmente a las mujeres dentro de las iglesias. Así que bueno, ese fue mi recorrido. ¿Y por qué militar? Obviamente una cosa es la fe, ¿no? Vos tenés una fe, pero ¿por qué mantener esta fe dentro de esta institución y no por fuera? Así, Dado que eso es por rebelde extrema. Dijimos, esta revolución se va a hacer dentro de todas las instituciones, y la Iglesia Católica, Apostólica Romana, que vino a colonizar, que produjo un genocidio con nuestros pueblos, no se va a salvar de este proceso de liberación. También hacia dentro de esta institución, porque bueno, o sea, realmente la historia de la Iglesia Católica, Apostólica Romana en nuestro continente es tremenda, es tremenda. Así que, bueno, también hay que sacar a Dios de la Constitución y de la Iglesia Católica Apostólica Romana también. Y tenemos que rescatarlo, ¿no? Porque Dios está secuestrado, de hecho lo dicen muchas teólogas, Dios está secuestrado por las iglesias, por el discurso eclesiástico, ¿no? Hay que militar la separación de la Iglesia de Dios. De Dios también, sí, también hay muchos memes y hay muchas, no sé, cuentas que hablan de esto que son realmente muy, muy buenas. Pero sí, es cierto, en realidad hay mucho, o sea, desde el comienzo y en esto como católicas, digamos, en nuestro recorrido, sabemos que no existió siempre un único cristianismo, una única forma. No existió tampoco una única forma de la Iglesia Católica. Siempre hubo grupos no hegemónicos, siempre hubo grupos contestatarios a toda esa política de terror que ejerció la Iglesia Católica. Siempre, y dentro de sus propias filas, digamos, dentro de sus propios muros. Entonces, bueno, somos ni más ni menos que herederas de muchos de esos movimientos rebeldes, digamos. Creo que la mayoría de las personas se enteraron de la existencia de Católicas por el Derecho a Decidir en el 2018, en la primera votación por la IBE, pero la historia de Católicas es anterior. ¿Nos contás un poquito, brevemente, porque si no se nos termina el vivo, la historia, cómo nació Católicas, cuál es la misión, qué hacen? Bueno, Católicas, y yo tomo... Dale. Católicas nació en los 90. Este año se cumplirían 28 años de la organización, o sea que tiene una larga trayectoria y nació en ese contexto, en el contexto de los 90. Y la organización está compuesta por mujeres católicas, es un movimiento autónomo. Nosotras tenemos como objetivo, digamos, trabajar por esa autonomía moral y la libertad de conciencia de las personas y de la diversidad sexogenérica. Trabajamos por los derechos de las mujeres, especialmente por los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, de todas las personas con capacidad de gestar. Bien, y es una organización fundadora de la campaña por la IBE, por el aborto legal, seguro y gratuito. Sí, sí, nuestra referente, una gran activista y militante es Marta Alanís, que estuvo desde los inicios de la campaña, así que sí, y ella, bueno, también construyó Católica en un contexto bastante difícil, como decía, que fue esa década del 90, que bueno, tuvo una impronta muy particular también la organización, ¿no? Dentro de... ¿Cuál es
la posición de católicas con respecto a la separación de las iglesias? Nosotros, si bien la campaña se llama de la iglesia y el Estado de la iglesia, siempre remarco yo que son las iglesias, ¿no? Pero ¿cuál es la posición de católicas al respecto? Bueno, primero me parece excelente porque tenemos que reconocer, digamos, esa heterogeneidad que existe dentro del mundo religioso, y son muchísimos los poderes que se juegan ahí, son muchísimos los poderes de las diferentes iglesias. Si bien la que está sostenida por el Estado es la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero también existe un presupuesto que está destinado a las otras confesiones religiosas, ¿no? Nosotras estamos, por supuesto, siempre a favor de un Estado laico, a favor de una separación de las iglesias y el Estado, a favor de una separación auténtica, digamos. La Constitución no reconoce a la Iglesia como la religión oficial, a la Iglesia Católica Apostólica Romana como la religión oficial, pero sin embargo tenemos no está en papeles, pero la intromisión de las iglesias, de la jerarquía de la iglesia, de nuevo voy a hacer esta distinción entre la jerarquía y, digamos, lo que se llama como el pueblo de Dios, que seríamos las personas de las bases. La jerarquía de la iglesia tiene una intromisión muy fuerte en los asuntos del Estado, ¿no? Tiene un poder muy fuerte, poder simbólico también muy fuerte. Y por supuesto es eso lo que queremos desmantelar también. Bien. En enero de este año se conoció la noticia de que el Papa Francisco decía que ahora las mujeres van a poder realizar la lectura de la Biblia y distribuir la comunión. Y por lo general se lo cataloga al Papa Francisco como un Papa progre. ¿Es así? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, primero que esta modificación es solamente que pone en palabras, pones por escrito algo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo dentro de la institución, desde el Concilio Vaticano II, que nosotras tenemos acceso al acolitado y al lectorado, ¿no? Solamente las pone por escrito, es decir, no es ninguna cosa muy avanzada. No es una revolución. Claro, no es ninguna revolución, digamos. Y por otro lado, en eso sí coincido con una gran teóloga, que es Marilú, una teóloga feminista, Marilú Rojas Salazar, una teóloga católica mexicana, que ella dice que a esta altura debería darnos vergüenza, en realidad, seguir hablando de esto. ¿Por qué? Porque esos ministerios siguen siendo serviles. Dentro de la iglesia católica y de las diferentes iglesias cristianas, existen mujeres teólogas, biblistas, exégetas, personas pero súper capacitadas, a las que no se les permite el acceso a otros roles dentro de la iglesia, no se les permite el acceso a la toma de decisiones. Entonces, bueno, insisto, son ministerios serviles que no responden, digamos, a las exigencias reales de las mujeres católicas, que tienen exigencias como al ministerio del diaconado, del sacerdocio y el episcopado. O sea, roles digamos, de jerarquía, roles de poder, compartir el poder y ser parte efectiva de la iglesia. En este momento podemos decir que las mujeres somos ciudadanas de segunda o de tercera dentro de la iglesia católica. Entonces, bueno, muchas de estas mujeres, insisto, teólogas, biblistas, exégetas, hacen esta crítica, ¿no? Es un maquillaje en realidad, no es ningún cambio profundo, no es ningún cambio estructural, digamos, no va a la raíz del problema, que es el patriarcado. No es una verdadera apertura. No, definitivamente. ¿Y qué posibilidades ven vos recién decías, soy rebelde y quiero tirar todo abajo desde adentro? El patriarcado está en todos lados y lo vamos a tirar en todos lados, pero creo que ahí adentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana tienen una gran tarea más grande quizás. ¿Qué posibilidades ves? ¿Cómo lo ves? Que hay un movimiento que quizás y por una digo yo misma, que estoy afuera, no lo veo, hay más gente como católicas por el derecho a decidir.
Hay muchísimas. Sí, justamente hubo una campaña bastante fuerte en el 8M, que es si las mujeres callan, gritarán las piedras, hace referencia a una cita bíblica, que la motorizó, bueno, es una de las tantas campañas, ¿no? La motorizaron a esta compañeras que son religiosas, que son monjas y también laicas comprometidas de las iglesias de España, que hicieron también plantones o manifestaciones fuera de cada catedral, ¿no?, de España, y con exigencias muy concretas que van en esta línea que te comentaba recién. O sea, hay un movimiento muy fuerte dentro de la Iglesia Católica que no se visibiliza, o sea, quienes estamos y, bueno, y queremos unir fuerzas en relación con esto, estamos viendo que cada vez crece más esta conciencia feminista y esta diversidad de feminismos dentro de las instituciones religiosas. Ana, pregunta en el chat, Ana, ¿la iglesia tiene miedo de darle poder a las mujeres? Sí, definitivamente, Todo, sí, sí, no solo la sí. iglesia, todo el Exactamente, patriarcado tiene miedo. todas las instituciones, por eso se pone tan belicosa, ¿no? Nos decía en el 2017, si no me equivoco, el Papa nos llamó un machismo con polleras, ¿no? Sí, sí que Sí, tienen miedo al poder de las sí, me mujeres, acuerdo. claro. Sí, sí que tienen miedo al poder de las mujeres, pero tampoco, a ver, y va haciendo como estos acercamientos tibios, porque la iglesia, pareciera que jamás existió una tradición dentro de la iglesia de mujeres líderes, lideresas. Y en realidad constan en los mismos textos bíblicos las mujeres lideresas de las primeras comunidades cristianas. Entonces nosotras tenemos fundamentos, nos los dan las teólogas y las biblistas, para decir que las mujeres, entonces, sí tenemos, digamos, no existen verdaderas barreras para el acceso al poder, salvo este patriarcado, pero si no, o sea, no existen justificaciones ni bíblicas ni teológicas que impidan que las mujeres y las personas de la diversidad sexogenérica accedan a estos puestos de poder. Brandon Led pregunta, ¿militas tu fe o la vivís en el ámbito personal? Sí, 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 a esta altura de mi vida ya es como muy, todo se entrecruza, ¿no? Pero bueno, también no es esa militancia de la que tenemos que por ahí hemos aprendido a deconstruir de alguna manera dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tiene que ver con esta tarea de evangelizar, para nada. Es súper colonialista esa idea. Entonces, uno no necesita andar por la vida con una cruz, o quienes lo hacen por decisión, genial, pero bueno, no es personalmente, no es mi opción, digamos, ¿no? No es eso. Es una ética de vida, quizás, va más por ese lado, pero no a la manera de evangelizar, ni misionar, ni nada por eso. En una entrevista en 2016 que le hizo el periódico francés La Croix, y después antes y después en varias oportunidades, el Papa Francisco, voy a leer la cita textual, dijo, un Estado debe ser laico, los estados confesionales terminan mal. Esto va contra la historia. Creo que una laicidad acompañada de una sólida ley que garantice la libertad religiosa ofrece un marco para avanzar. Esto es parte del mismo maquillaje del que hablábamos. ¿Cuál es el análisis que haces de estas declaraciones? Sí, ojo ahí con la palabra esta sólida. Como dijiste, una sólida. Una eh, sólida ley que garantice la libertad religiosa ofrece un bien, marco para avanzar. Porque claro, salieron los titulares, ¿no? El Papa quiere un Estado laico, porque no, él vende eso. claro, bueno. Pero hay que ver los matices, ¿no? Al poner este adjetivo calificativo, sólida ley de libertad religiosa. ¿Qué se refiere con sólida? Pues es la definición de sólida ley de libertad religiosa. Y ahí mete el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Sí, Es una cuestión exacto. muy peligrosa si te compras ese paquete, y que que nosotras también nos compete seguir profundizando en esto, ¿no? La objeción de conciencia. Y eso es algo que
que para, digamos, en esta definición de Estado laico que garantiza la libertad religiosa y todo lo demás, se nos cuela, ¿no? Y bueno, y es hoy por hoy uno de los grandes problemas para el acceso a los derechos que ya ganamos. O sea, para el acceso a la IVE, la objeción de conciencia está siendo un gran problema. Sí, Es un arma peligrosa la objeción de conciencia, como la plantea la Iglesia Católica, ¿no? Nacha pregunta, ¿sabes si existen otras agrupaciones religiosas que militen el aborto legal? Mira, Imagino que religiosas ampliamente, ¿no? te recomiendo algunas redes, algunas que las podés encontrar, tienen redes sociales en Instagram, en Facebook, páginas y demás, que tienen aparte muchísimo material sobre esto de lo que estoy hablando. Una de ellas es Tepali, es una red de teólogas, pastoras, activistas y lideresas cristianas, tienen unas publicaciones espectaculares en todo lo que fue el año pasado, el debate y demás, produjeron un montón de material teológico, feminista, relevante para pensar el aborto desde una perspectiva cristiana, ¿no? El aborto, una militancia a favor de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres. Tomando nota para invitarlas a hablar. Sí, ay, no, tenemos compañeras, en Argentina tenemos compañeras espectaculares. Ahí te tiro el nombre de Claudia Florentín Mayer, que también tiene está en Conefe Comunicaciones, también van a encontrar joyitas, perlitas en esa página, y también de la biblista, María de los Ángeles Roberto, también te la recomiendo. No, tenemos referentas de esto realmente de primer nivel en Argentina y en toda Latinoamérica. Perfecto, ya vamos a hacer otro vivo, ya les van a llegar invitaciones. Compañeras evangélicas, ojo, compañeras evangélicas. Nosotras somos ecuménicas, trabajamos con otras iglesias, mujeres que pertenecen a otras iglesias. ¿Cómo es ese trabajo? Contanos un poquito. Es el diálogo, bueno, nosotras principalmente trabajamos el diálogo con otras mujeres y personas de la diversidad sexogenéricas que son cristianas como paraguas amplios, ¿no? Cristiana, dentro de los cristianismos está el catolicismo, está el evangelismo, con un montón de ramas, las protestantes, las más históricas y demás, ¿no? Incluso dentro del pentecostalismo, que por ahí ha adquirido tanta fuerza y por ahí una cree que solamente son estas personas como muy antiderechos y muy de espectáculo y demás. Tenemos compañeras como la pastora Gabriela Guerreros, que también militó y estuvo en el debate anterior, no en sobre IVE, y nada, o sea, tenemos compañeras realmente espectaculares. Bueno, es con ellas con quien iniciamos el diálogo y trabajamos en forma conjunta para dar a conocer que existen dentro de todas las religiones, porque también existen compañeras dentro del ámbito musulmán, dentro del ámbito judío, o sea, que son feministas, que están a favor de los derechos, que militan, que tienen un compromiso con los derechos de las mujeres y de las personas de la diversidad. Sí. Hay que arrancarle la religión al patriarcado, en definitiva. Definitivamente, sí. Sobre todo visibilizar, creo que eso es lo que nos ayuda muchísimo también a nosotros, visibilizar que la iglesia, las iglesias no son tan monolíticas como pretenden parecer, no son tan homogéneas, son súper heterogéneas hacia el adentro. Y cada vez que estas jerarquías de nuestras iglesias hablan en nombre de todo el pueblo de Dios, digamos, están cooptando la palabra, porque existe una diversidad tremenda dentro de cada una de estas instituciones. Y creo que es muy necesario también para cuestionar un poco ese poder simbólico que tienen, ¿no? Existen otras alternativas, existen otras interpretaciones, existen otras formas de ser cristianas, existen. Otra de las preguntas que nos habían llegado por adelantado. ¿Cuáles son los privilegios que tiene la iglesia, la institución iglesia, y quiénes forman parte? ¿Quiénes forman parte de esos privilegios? Bien, el clero, sobre todo. El clero, porque bueno, las personas de las bases, las laicas, no accedemos mucho a ninguno de esos privilegios.
pero bueno, tienen subvenciones también para los sueldos de obispos, de seminaristas, contribuciones del Estado, digamos. La iglesia es también, tiene personería pública, digamos, ¿no? La iglesia católica romana, ¿no? Pero bueno, eso. Sí, bueno, ni hablar de todo el poder simbólico que tienen todavía dentro de nuestra sociedad. Sí, basta caminar por la calle, ir al subte y tenemos la iniciativa de espacio público laico en la campaña que es muy importante, ¿no? Porque parece que no, pero está por todos lados y es una invasión una invasión cultural, simbólica y cultural, está tan presente que ni te das cuenta. Bueno, tiene que ser así, la Virgen, la cruz, tienen que estar, ¿no? Claro, totalmente. Tienen muchísimas más consecuencias de las que uno cree, que estén las imágenes en todos lados. Me acuerdo que veía fotos, bueno, de algunos juzgados o algunos hospitales, ¿no? Con una imagen enorme y también, bueno, si vas con un discurso tan retrógrado, digamos, en materia de derechos, a veces si vas a querer realizarte una idea y en el consultorio o en la puerta del hospital encontrás una cruz tremenda, o la imagen de María, digamos, con ese discurso religioso tan cerrado, sino encontrás un discurso religioso más liberador, que es el que nosotras intentamos llevar, ¿no? Junto a muchísimas otras compañeras, repito, que existe una forma liberadora de vivir la religión, de vivir nuestra identidad y nuestra espiritualidad cristiana. Por ahí, bueno, esas son las consecuencias que puede tener constantemente, la culpabilización de conciencias, ¿no? Entonces, sí, tiene un poder bastante fuerte, un poder simbólico bastante fuerte. Ayer vivimos con mucha bronca, con mucho dolor, la absolución del ex cura abusador pedófilo. Si bien esta fue una decisión de la justicia, sabemos, o por lo menos desde afuera, ve los manejos que hace la Iglesia Apostólica Romana con los curas, cuando tienen denuncias, cuando tienen la más mínima sospecha, los van protegiendo. ¿Cuál es la reflexión y el laburo que pueden hacer ustedes desde Católicas para oponerse a esto, para condenarlo, para que no vuelva a pasar? Bueno, ahí hacen falta esos cambios que decíamos en un momento profundos, esos cambios estructurales profundos. En realidad cualquier denuncia, por ejemplo, que sea para dentro de la iglesia, ¿no? Que responda a una denuncia y que vaya por el Código de Derecho Canónico. Puede dormir años o por siempre para dentro de la iglesia, porque existe este encubrimiento o esta costumbre de trasladar, ¿no? A las personas y después se perdió por ahí, y a veces ni siquiera el mismo cura que recibe al otro sabe que viene con poderosa denuncia, que sucede en esos casos. Tan alto el grado de encubrimiento que bueno, pasa eso, ¿no? Bueno, creemos que todo eso hay que modificarlo desde adentro y también, por supuesto, en el Estado laico tampoco se puede permitir eso, también el Estado tiene que accionar con todos los organismos, digamos, para que no salga impune una persona que ha cometido semejantes atrocidades. Pero dentro de la Iglesia también tiene que haber muchísimas modificaciones en estatutos de la Iglesia, en el código canónico, en un montón de cosas realmente para que estos mecanismos de ocultamiento no existan más. Sí. La verdad que después de leer esa noticia siempre doloroso y siempre indignante. No es un fantasma, una fantasía que tenemos quizás las personas que no vivimos la religión. Hay una protección, ¿verdad? Está esta práctica hay una acusación, lo corremos, lo mandamos. No es una fantasía que nos hacemos desde afuera. No, para nada. Insisto que a veces ha sucedido eso, o sea, realmente desde a veces han recibido a alguien. Sí. Dicen en el chat que no se te escucha bien. Tu micrófono no se escucha bien. A ver. A ver si... No sé, yo pongo el celular como si afectara en algo, pero bueno, es lo único que me sale, no sé.
Yo la estaba escuchando bien. A ver, habla y confirmen en el chat si se escucha o no se escucha. Decí no sé, habla. Dale. Bueno, haciendo pruebas de sonido. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿La escuchan? ¿La escuchan? Te digo que también tengo como buena señal, por lo que reviso en el celular. Ah, ya se acople. Si te pones auriculares, quizás. ¿Tenés? No. Tengo acá, vamos a probar si se escuchan. ¿Sabes lo que me pasaba? Que se escuchaba menos con esto, así, pero puede ser el ruido del ambiente también. Porque si no me escuchan a mí, yo no tengo las cosas interesantes para decir. A ir con esto. ¿El celular está conectado a la corriente eléctrica o lo estás usando con batería? No, estoy usando con batería. ¿Me escuchan mejor así? ¿La escuchan mejor? A ver. Acá te sugieren, preguntan si tenés alguna compu cerca o parlante prendido, que los apagues. Porque parece ser que siente una interferencia. Es como una interferencia eléctrica, dicen. ¿Sabes qué? Quizás no tiene nada que ver, pero voy a cerrar la puerta acá. ¿Tenés fantasmas? Bueno, me van a ver toda la casa. ¿Te importe? Si aparece algo detrás de mí, por favor. Nada, hacemos como que no vemos. Hacemos como que no vemos. ¿Sabes que ahora yo también la estoy escuchando, pero no sé de dónde puede provenir? Bueno, ahí a ver. Ahora se escucha mejor, ¿eh? Acá ¿Se escucha mejor? Se escucha mejor, se te escucha mejor. Bien. Bien. Voy a sostenerlo ahí en lo que me dé el brazo. Estábamos diciendo que no es una fantasía que vivimos desde afuera, sino que verdaderamente esta práctica de hay un cura acusado de abuso, de violación y lo va trasladando. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, bueno, conocemos de casos en los que ha sucedido eso, denuncias y traslado inmediato. Y que bueno, insisto, a veces ni siquiera las mismas personas que son parte de la iglesia, que son también curas, saben que el que llega con una denuncia detrás. Es bastante... Yo prefería pensar que era una fantasía mía realmente, porque ¿cómo se analiza esto? ¿Cómo puede ser que se proteja saquemos por un momento violaciones a mujeres adultas pero está la sospecha, ¿no? Que son provocadoras si no lo buscamos. Vamos a poner eso a un costadito en un momento. Pero con los casos, por ejemplo, con el caso del ex cura absuelto ayer, que primero tuvo la protección de la institución eclesiástica, ¿cómo se justifica desde las jerarquías de la iglesia este accionar? No, es que no tiene ningún tipo de justificación. ¿Se interpela a las autoridades? ¿Cómo? Para que, si alguien desde el llano, ¿no? Las laicas, las personas creyentes, interpelan, preguntan, cuestionan esto y ¿qué respuesta reciben? Ay, se escucha con muchísima interferencia. Ahora sí lo estoy escuchando. Sí, por supuesto. Bien a vos. ¿Cómo? Ahora la gente te escucha bien, me están diciendo. Ahora me escuchan bien. Yo escucho constantemente una interferencia ahí, pero no sé de qué es. Ya me... Sí. A ver, para dentro de la iglesia esto no tiene tampoco ningún tipo de justificación. Estos son manejos solamente del poder. Porque de ninguna manera, digamos, si en una comunidad llega algún cura abusador, un cura pederasta, no hay forma, digamos, de sostenerlo dentro de esa comunidad, o bueno, por lo menos es lo que esperamos. No existe ningún justificativo para que semejante situación ocurra, ¿no? O sea, no existe nada, digamos, dentro de la iglesia que diga tenemos que proteger a estas personas. No. Acá Romina pregunta,
¿Y qué dicen cuando las confrontan? ¿Justifican, niegan, no dicen nada? Bueno, ¿Confronta? pasa muchas veces esto de la revictimización, de tener una persona dando el mismo testimonio una y otra vez ante diferentes autoridades, ¿no? Ante diferentes instancias. Eso, el desgaste quizás a través de estos procesos. Las iglesias católicas, o sea, hay iglesias evangélicas que sí tienen protocolos de actuación frente a la violencia de género, que tienen alguna forma de, digamos, de encauzar estas denuncias que no apunten a la revictimización continua de quienes denuncian, pero las iglesias católicas, creo que la Universidad Nacional, la Universidad Católica estaba, o sea, había elaborado un protocolo y estaba todavía en prueba, o por lo menos así era hasta hace un año atrás, pero si no, no tienen, digamos, ningún mecanismo que posibilite que las personas que denuncian obtengan justicia, no, de ninguna manera. Esa es una de las tantas demandas. De hecho, cuando era parte de esta, digamos, cuando estaba más activa dentro de comunidades religiosas, nosotras intentamos impulsar un protocolo, justamente porque yo hice una denuncia y bueno, a diferencia de muchas otras personas, yo tenía el apoyo de toda mi comunidad, entonces como que llegó hasta el arzobispado y ahí está, vamos a ver, ya lleva más de, no sé cuántos años serán, 3 años, no sé, más o menos, no pasa nada, pero bueno, entonces bueno, es una situación terrible dentro de la institución, es lo que ocurre. ¿Y la persona a la cual denunciaste fue protegida? Trasladada, no la volví a ver más, pero bueno, ahí, no sé, realmente, o sea, bueno, sí sé perfectamente dónde está, o sea, sí tuve respuesta en el sentido de que me dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a ver qué sucede, pero ahí quedó, no hace mucho tiempo, digamos así, eso nada más y no continúo con ninguna otra cosa. Otra de las preguntas que nos habían llegado. ¿Crees que estaría bien que los curas se puedan casar? Sí, de hecho hay un movimiento de curas casados. Definitivamente, sí, debería ser una opción. De hecho, no ha sido una tradición siempre de la Iglesia Católica, es una decisión posterior, digamos, de que los curas, justamente por una cuestión de que no, del poder económico de la Iglesia, porque si tenías curas casados, bueno, la cuestión de la herencia, todo eso iba en contra, digamos, de la acumulación esta de bienes que tenía la Iglesia, corría peligro, todo eso, entonces, bueno, fue una decisión posterior, o sea, de que los curas y demás funcionarios dentro de la Iglesia Católica, de que el clero hiciera votos de castidad y todo lo demás. No tienen nada que ver con la fe ni nada por el estilo. No, después buscaron, por supuesto, justificativos en la Biblia, pero si vos agarrás la Biblia podés justificar cualquier cosa. Por eso es tan necesario una lectura con perspectiva de género, ¿no? Por eso es tan necesario el rol que tienen las teólogas feministas, porque si agarrás la Biblia como hacen los fundamentalistas, así para leerla de manera literal, realmente es un algo terrible, o sea, no es un texto siempre cómodo, si se quiere. Entonces, bueno. ¿Qué opinas? Nosotros desde la campaña ayudamos o asesoramos a personas que quieren, porque vos me decís, es mi fe, es mi religión, yo voy a pelearla desde adentro porque no quiero las garras del patriarcado en mi fe. Y está perfecto. Uh-huh. A muchas personas nos han bautizado, yo incluida, por costumbre, porque sí, ¿no? Entonces nosotros estamos ayudando, asesorando, cómo apostatar. Y la Iglesia Católica, en este caso la Iglesia Católica Apostólica Romana,
no quiere, no quiere dejar nuestras calles más libres. ¿Esto por qué crees que es? ¿Para no ceder poder simbólico? ¿Porque hay algún beneficio económico también por el número de fieles que tienen registrados? ¿Cómo se explica que si yo pido, bórrenme, no quiero pertenecer más a su institución, den vueltas y vueltas y vueltas y pongan trabas, trabas y trabas? Y yo creo que lo mismo que con cualquier otra institución, la burocracia dentro de la iglesia, por supuesto que esto va a depender de cada parroquia o de cada obispado, depende, ¿no? Pero sí hay muchas trabas burocráticas en relación con cualquiera de estos trámites. No sé si hay una razón de fondo que pierda algo del poder político, en realidad, que puede tener por la cantidad de fieles que están registrados. Poder económico, bueno, sí, puede haber así como un hilo de causas, digamos, que también puede ser, porque también al ser un culto sostenido por el Estado, pero no sé si tiene que ver la cantidad, bueno, la cantidad de personas que se sienten, que están registradas como parte de la institución. Pero bueno, sí, definitivamente la iglesia, como cualquier institución, es súper burocrática en todo esto. Pero bueno, de todas maneras, vale la pena hacer el trámite, que les tome todo lo que le tengan que tomar, digamos, y que también produzcan esa molestia para que agilicen en todo caso los trámites y demás, pero que bueno, nada, les invito a quienes quieren apostatar, por favor, vale la pena realmente ser consecuente con ustedes mismos y nada, y continuar con eso, con esa movida. Acá Julieta apunta que cree que es por beneficio económico y para que no se revele la cantidad de fieles que van perdiendo. Claro, como la Iglesia Católica Apostólica Romana dice ser la religión mayoritaria en la Argentina, también es una cuestión de poder simbólico, ¿no? Y se traduce también en el poder de presión que puede ejercer en contra de la ley del aborto, de la ley de identidad de género, de la ESI. Exacto, sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Sí, la verdad es que la cantidad de fieles disminuye drásticamente, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, ¿no? Y el Caribe. Sí disminuye, bueno, hay como variantes, ¿no? Por ahí disminuye la cantidad de católicas, aumentan otras como pueden ser algunas ramas de las iglesias evangélicas. Bueno, hay como una movida interesante en relación con el fenómeno religioso en toda América Latina y el Caribe. Silvia dice, somos fieles en potencia porque los bautizados no podemos salir de la organización. Sí, Silvia, se puede. Se puede. Sí. Hay veces en que el trámite resultó súper sencillo, que uno escucha que en 2 patadas lo hiciste, que te llegó rápido la respuesta, y otras veces que fue tedioso y qué sé yo, no llegaba al mes, no pasa nada, no tengo respuesta, no sé, me da error, que no existe la casilla. No. Hay que seguir insistiendo. Silvia, a mi hija no la bauticé, pero a mí no me permiten. ¿No te permiten que salirte, Silvia? Se puede apostatar. Somos un montón los que quienes formamos el club de apóstatas felices, porque sinceramente, y claro, porque cuando te obligan a pertenecer o figurar como que perteneces a una institución con la cual no te sentís representada, es un acto de violencia. Es un acto de violencia también. Así que, Silvia, te invito, no sé si sos de Buenos Aires o de otra provincia, escribí a la campaña y te podemos asesorar, te podemos ayudar a empezar tu trámite de apostasía. En algunos lugares sale muy rápido, sinceramente en el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires están bastante ágiles en las respuestas, están saliendo, las apostasías que se presentan salen,
y en otros lados no, en otros lados ni siquiera contestan. Eran las por verano y estaban de vacaciones, y ahora no sabemos por qué. Silvia dice, gracias chicas, seguiré insistiendo. Soy de Mercedes Corrientes. Contactate después, si no, por el chat seguramente te podemos dar el link para que te comuniques directamente con la gente de la campaña en Corrientes y que te ayuden. Pero están saliendo. Así que es importante ser consecuente con nuestros sentimientos. Y está buenísimo quitar nuestras causas desde nuestro lugar. Sí. A ver, Julieta dice, aquí en Tucumán la iglesia tiene mucho poder. También es en las provincias del norte sí, bueno, yo soy de Salta originalmente, si bien hace muchos años vivo en Córdoba, pero bueno, nací y crecí en Salta, ¿no? Una ciudad con una tradición católica muy fuerte, y también con una iglesia, con esa parte de la iglesia que es más conservadora, que es más retrógrada. Insisto porque existen, de hecho yo conocía otras formas de ser iglesia cuando comencé a leer e investigar más, ¿no? Me puse en contacto con otra forma de vivir mi fe y mi identidad cristiana, una identidad liberadora, cuando en realidad, porque esto no te lo muchas veces, bueno, no digo que sea siempre, pero muchas veces no te lo enseñan ni siquiera en la formación inicial, en la catequesis, ni nada. O sea, pareciera que la iglesia es homogénea, siempre pensó y siempre hizo lo mismo, y nunca te muestran todos estos movimientos revolucionarios dentro de la propia iglesia, que muchas veces son los que más nos llegan en realidad, y la que nos invitan también a liberarnos, y la que nos invitan también a ser partícipes activos y bueno, ser ciudadanas como más contestatarias a un montón de cosas, ¿no? Y cuando vos empezaste con tus lecturas y fuiste descubriendo el feminismo, ¿cómo tu entorno, el más cercano, con el cual convivías en tu fe y en tu vida personal, cómo tomó esto? ¿Te acompañó? Dijo, no. Bueno, yo tuve suerte de que por entorno, bueno, entiendo acá en Córdoba, bueno, mi familia no es muy extremadamente religiosa, no, fue mi elección, de verdad que fue mi elección mucho más grande, digamos, y una elección informada, porque no tuve como un mandato así, sí fui bautizada, tengo todos los sacramentos, bueno, pero no tuve como una enseñanza religiosa así estricta, digamos, en el hogar. Pero mi entorno de comunidad, en la iglesia en la que participaba y todo eso, por suerte, el entorno más cercano, hicimos un camino similar. Entonces, bueno, fue realmente algo comunitario, el salir, porque nosotros terminamos saliendo de ese espacio religioso, digamos, y después trabajando en otros espacios como Católicas por el Derecho a Decidir, como espacios como Sororidad y Fe. Por ahí seguramente están algunas de las compañeras de Sororidad y Fe, que son mujeres autoconvocadas, cristianas autoconvocadas, que comienzan a leer las teologías feministas, ¿no? Entonces nos vamos acompañando en ese camino, y vamos haciendo como estas estructuras, bueno, no sé si llamarlas estructuras, no son tan fijas, pero bueno, como estos espacios, estas comunidades, un poquito al margen de las iglesias, sin dejar de sostener nuestra identidad, ¿no? Y bueno, eso. La verdad que para mí me siento totalmente privilegiada porque sé que no es el caso de la mayoría. Cualquier persona que expresa algún tipo de disidencia, es muy violenta la reacción, ¿no? de muchas veces de las comunidades o de las iglesias donde participas. Muy violenta y expulsiva. Nosotras nos fuimos, ¿sabes? O sea, sí hubo molestias dentro del espacio donde participábamos, pero bueno, nosotras en todo momento nos sentimos súper empoderadas, por decirlo de alguna manera, y éramos una comunidad de puras mujeres también. Estabas sola, ¿no? Estabas en un grupo de católicas que sentían lo mismo que vos. Exacto, sí.
Sí, sí, sí. Entonces, por ahí para muchas personas que se sienten, o sea, que tienen una militancia, digamos, un activismo dentro de las iglesias y que sienten que no pueden dejar o que no o que salir significa tener que abandonar su fe y demás, o que les dicen esto, ¿no? También, si vos te vas, o sea, dejas de creer o dejas de pertenecer o lo que fuere, existen espacios alternativos, este camino no lo hacemos solas, digamos, tenemos espacios comunitarios. Esto que decías, dejas de pertenecer, muchas de las personas que escriben para pedir su apostasía, reciben una carta que dice que abandonas la fe católica. No, a lo sumo estamos abandonando la institución, pero no la fe. Exacto. La institución va por otra. Totalmente, sí, sí, sí. Y eso es lo que tenemos que también, digamos, de lo que tenemos que apoderarnos, ¿no? De nuestra fe, rescatarla, porque, insisto, está secuestrada por el patriarcado eclesiástico. Pareciera que si no es con mis normas, si no te gusta, te vas. Y tenés que obedecer todo esto así, pie puntillas, lo que te decimos, para pertenecer. Y no, en realidad no. Y dentro, insisto, dentro de la misma iglesia, en estos momentos existe una disidencia tremenda. O sea, dentro de sus mismas filas existen y han existido personas que han disentido, digamos, de lo que decía la jerarquía de las iglesias. Entonces, nada, no hay que asociar directamente la fe, en este caso la fe cristiana, con las iglesias, con las instituciones. Noemí dice, acá en Formosa la iglesia maneja hasta los diputados y senadores, sobre todo cuando se acercaba la fecha para votar la ley IBE. Y Romina acota, apostatar no te hace menos católica. Exacto. Lo que decíamos, la fe por un lado, las instituciones, las jerarquías por el otro. Sí, sí. También pienso, ¿no? En estas en los tomadores y tomadoras de decisión que se escudan detrás de su identidad católica para no reconocer derechos o para no apoyar leyes. ¿De qué identidad católica estamos hablando? Porque no existe una sola, voy a insistir en esto, no existe una sola. Van a tener que definir más concretamente de qué identidad católica están hablando. Porque como pueblo de Dios, como esta categoría que trajo el Vaticano, el Concilio Vaticano II, como pueblo de Dios, nosotros también tenemos posibilidades de disentir. Entonces, bueno, para ser un buen católico no tenés que obedecer todo lo que dice la jerarquía. Katu Mayer dice, es muy loco cómo las instituciones religiosas manipulan algo que no se puede, como la espiritualidad de cada persona. Claro, se creen de tu fe, de tu espiritualidad. Y si no es con ellos, no existe. Sí, exactamente. Y eso, bueno, por eso también decimos autonomía inclusive en esto, ¿no? En nuestra fe no necesitamos estar tuteladas todo el tiempo por este patriarcado eclesial. Nosotras también, bueno, siempre tenemos una campaña esta de somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Como medio bíblico. Y bueno, y entonces como imagen y semejanza de Dios, tengo poder también, soy un terreno sagrado que tiene el poder de decidir. Tengo también comunitariamente, por ejemplo, nosotros no necesitamos que nos hagan la interpretación del texto sagrado, que solamente los varones, solamente el cura, solamente el obispo nos puede hacer la interpretación del texto sagrado. Nosotras también podemos leer comunitariamente e interpretar de nuevo con una perspectiva de género el texto sagrado. Entonces, bueno, eso es lo que necesitamos recuperar para nosotras. Segundos, antes de que nos corte Instagram de Prepo, vamos a cortar acá. Sí. Súper interesante la charla. Seguro vamos a seguir con esto, con vos o con alguien más de católicas o con todas estas corrientes disidentes dentro de las religiones, que es súper interesante la perspectiva que pueden aportar. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias a vos, Erika.
militen y vivan su fe, su espiritualidad, o la falta de fe, pero su espiritualidad siempre sigue estando, así que vívanla como quieran. Si quieren apostar, si quieren seguir la fe religiosa, síganla. En libertad, por favor. Abrazo. Abrazo a todas. Chau, chau.